Contrarreloj, información al instante. Bienvenidos al noticiero Contrarreloj. En esta ocasión les traemos la apertura hacia el tema de violación de derechos humanos en el Mundial que se lleva a cabo en Qatar. Presentamos a ustedes el segmento de Crónica a cargo de Kenny Fares. Crónica, el fútbol y la paz de Ecuador. La paz en Ecuador, un solo sí se puede, que nos une siempre cuando estamos camino al Mundial. ¿Puede el fútbol transformarse en un instrumento de paz? Pues sí, así ha sido este juego, tan agradable y bonito, que ha contribuido a la unión de equipos, jugadores, hinchas, prensa y directivos con un solo objetivo, el llegar al Mundial, dejando atrás todo tipo de regionalismo y fanatismo. Cuando era pequeño, el ideal de llegar con nuestra selección de fútbol a una cita ecuménica de balompié nos parecía una quimera imposible de alcanzar. Tanto así que recuerdo claramente que mi padre y mi hermano, muy apasionados del deporte, me decían literalmente: hijo, hermano, la única manera de la que lleguemos al Mundial es cuando organicemos y seamos sede o simplemente ocurra un verdadero milagro. Y no los culpo, porque en ese entonces cada presentación del combinado nacional nos llenaba de desazón y hasta de vergüenza. Porque veníamos de los partidos internacionales que disputábamos llenos de goles, lo que le dio paso a una frase muy popular en aquellos tiempos. Una que el pueblo repetía constantemente y que decía así: jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y como siempre ocurre en varias circunstancias en el país, tuvo que venir un extranjero a decirnos que nosotros éramos capaces de jugar de igual a igual con los países más apergaminados de la orbe. El primero que nos hizo entender eso fue el montenegrino Dusan Drašković, que llegó en 1998 a Ecuador y tuvo la osadía de empezar un proceso de cambios elementales en la formación de los jugadores de fútbol. Este proceso se basó en cosas muy básicas, según refiere el estratega, y que sin embargo para nosotros eran desconocidas, tales como la alimentación de un futbolista, que tenía que ser muy balanceada en cuanto a proteínas, grasas. También les enseñó a nuestros deportistas fundamentos esenciales que en otros lares ya dominaban con una propiedad. Dusan fue el causante de un despertar del fútbol nacional, de lo que después sería una nueva aventura para este país. Continuarían los técnicos colombianos encabezados por Pancho Maturana, que fue el que sucedió a Drašković en la dirección técnica de la Tri. Luego de Maturana y su fracasado intento de llevarnos a Francia 98, vino otro colombiano. Me refiero a nada más y nada menos que Hernán Darío Gómez, el popular Bolillo, quien desde sus comienzos futbolísticos tenía el gran don de ser un motivador que se valía desde la psicología y se metía en la cabeza de los jugadores para llevarles al Mundial y decirles que todos somos iguales al resto de futbolistas europeos y sudamericanos. Y así nos encaminó al primer Mundial de nuestra historia, el recordado Corea-Japón 2002. La selección de Ecuador fue uno de los 32 países participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 2002, realizada en Corea del Sur y Japón. Ecuador llegó por primera vez a una Copa del Mundo, obtuvo el lugar número 24, quedando eliminado en la fase de grupos. Después, otro técnico del país cafetero nos llevó a nuestro segundo Mundial, de forma consecutiva, Alemania 2006. ¿Quién no recuerda ese Mundial? Estuvimos muy alegres porque obtuvimos muy buenos resultados. El país se unió un solo puño para festejar la derrota de Polonia y Costa Rica, y lo cual nos ubicaba en un segundo lugar, solo detrás del país sede. El técnico fue Luis Fernando Suárez, un cafetero lleno de algarabía, lleno de sueños, que nos encaminó a enfrentarnos por primera vez en octavos de final ante el combinado de Inglaterra. Fue un cotejo muy reñido, lastimosamente quedará para el recuerdo porque regresamos, pero hicimos historia.
Volvemos al gran torneo en Brasil 2014 en una actuación un poco memorable y otra vez dirigidos por un colombiano, en esta ocasión Luis Rueda. Posteriormente a ello no pudimos acudir a la cita de Rusia 2018 debido a los altibajos que nuestro país encontró a lo largo de este camino. En la actualidad, nos encontramos disputando el Mundial de Qatar 2022 bajo el mando de un argentino, Gustavo Alfaro, que no vino precedido de un gran cartel, al menos no en lo que concierne a selecciones nacionales. Luego de que Ecuador quiso cambiar a línea europea con Johan Cruyff, Alfaro tuvo que enfrentar grandes retos. Uno de ellos, lidiar con la pandemia, lidiar también con una renovación generacional de jugadores y defender el bien ganado prestigio del fútbol ecuatoriano. La nueva generación venía de obtener el título sudamericano sub-20 y de ubicarse cuarto en el Mundial de la categoría en Polonia 2019, gracias a Jorge Célico, quien realizó un buen trabajo con estos chicos, en su mayoría procedentes de la cantera de Independiente del Valle, actual campeón nacional y bicampeón de la Copa Sudamericana. Con toda esta historia y recuento, lo que quiero destacar del rey de los deportes, el fútbol, es que nos ha dado grandes alegrías a todos los ecuatorianos, tanto los que estamos aquí en territorio nacional y fuera de este mismo, olvidando y dejando de lado momentos difíciles que ha vivido y vive nuestro país. Son momentos en que, sin importar la raza, el estatus social, el regionalismo, el fanatismo por diferentes equipos, todos compartimos un rato ameno, simplemente nos reunimos para orar o para lamentarnos por una derrota. Y esto nos encamina a la paz que el país, en base a la alegría, ha conseguido, tantos por las alegrías que nos ha dado nuestra selección ecuatoriana de fútbol, por el camino de los mundiales y por lo que nos espera en la siguiente Copa América, en el siguiente mundial. Presentamos ante ustedes nuestro segmento de reportaje, a cargo de Cristian Silva. El Mundial de Fútbol es el evento deportivo más grande a nivel del mundo. En este certamen son varias las selecciones de todos los continentes que se enfrentan para ganar la copa. Es así que el 2 de diciembre de 2010, en la sesión de la FIFA, se decide dar a Qatar la sede del Mundial 2022. Una decisión muy polémica ante los presentes, quienes aseguraban que Qatar no contaba con todas las garantías para ofrecer un evento de calidad. El domingo 20 de noviembre echa a rodar el balón que inaugura la Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA 2022, que durará hasta el 18 de diciembre. Un evento deportivo y con muchas expectativas para todas las personas alrededor del mundo, pero que por otra parte se ve opacado por una grave falta y vulneración hacia los derechos humanos de las personas y sobre todo de las mujeres y grupos LGBTI de Qatar. Por eso fue una decisión polémica que el Mundial se realice en este país. Esto se debe también a las denuncias de distintos organismos como Amnistía Internacional o de Human Rights Watch por la violación de derechos humanos en el país árabe. Pero esta situación ya era conocida por la FIFA, el organismo rector del fútbol. A pesar de que las leyes del régimen catarí son incompatibles con los propios estatutos de la federación, es que establecen en el artículo 4 la lucha contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad, pues decidieron ignorar esto y otorgar a Qatar la sede del Mundial 2022. Así, a pesar de que el gobierno del país árabe haya aprobado en los últimos años una serie de reformas en materia de derechos humanos, estas no han sido aplicadas en su totalidad. Por ejemplo, en el ámbito laboral, que es uno de los ámbitos más criticados por los organismos internacionales, sigue existiendo el sistema Kafala, un sistema de patrocinio para las empresas que existen entre varios países de la península arábiga y que regula las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores migrantes, que son el 90% de la mano de obra, y proceden de India, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal principalmente.
Este sistema, básicamente, facilita el abuso y la explotación de los trabajadores, que apenas tienen derechos y a veces ni la posibilidad real de reclamar estos mismos. Es por ello que a pesar de que kafala significa garantías, en muchos de estos casos es sinónimo de trabajo forzoso. Si bien es cierto que el emirato eliminó el requisito de obtener el permiso de salida y el certificado de no objeción para la mayoría de los trabajadores inmigrantes, con el que en teoría pueden salir del país y cambiar sin consentimiento de sus jefes, la realidad es diferente. En la práctica, se siguen encontrando con trabas y requisitos burocráticos cuando intentan cambiar de empleo sin el permiso de su entidad. Además, los jefes pueden controlar su situación legal por la imposibilidad que tienen los trabajadores de acceder a la justicia en casos de abusos o a la requisa de sus pasaportes. Pero no solo es con los trabajadores. Las leyes cataríes continúan castigando a las mujeres y a los colectivos LGTBI. Las primeras siguen siendo discriminadas en la ley y en la práctica, ya que sufren un sistema de tutela masculina, les dificulta el divorcio y, si lo hacen, es complicado que tengan la custodia de sus hijos. Y las menores de 25 años necesitan de sus tutores para viajar al extranjero, firmar un contrato o salir de casa. Así lo recoge el informe Everything I Have to Do is Tied to a Man, publicado en 2021 por The Human Rights Watch. En cuanto a los colectivos LGBTI, en el Código Penal se sigue tipificando las relaciones homosexuales como un delito condenable con hasta 7 años de prisión, a pesar de que en la Carta de las Naciones Unidas se especifica que hay que derogar estas leyes. En relación con ello, recientemente en una entrevista, el presidente del Comité Organizador del Mundial, Nasser Al-Khater, aseguró que el país daba la bienvenida a las personas homosexuales, pero les recomendó que no mostraran su afecto en público si acudían al torneo, lo cual fue altamente criticado. O el caso de Khalid Salmad, embajador del Mundial y exfutbolista de la selección catarí, que afirmó que la homosexualidad es un daño de la mente. Y también se han vulnerado varios derechos de varios periodistas internacionales que llevaban coberturas dentro de la ciudad de Qatar, especialmente en la ciudad principal que es Doha. Por esto y mucho más, artistas como Dua Lipa se negaron a participar dentro de la inauguración o el evento de cierre del Mundial, alegando de que las leyes del Mundial y lo que representa el deporte, que es unidad, no se ve reflejado con las leyes cataríes o con lo que se está demostrando en las calles. También han sido varias denuncias de viajeros que se encuentran en Qatar de muchos países que denuncian haber sido agredidos por la policía por tal vez vestir mal, mostrar más o por simplemente estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Por eso este mundial se ha llevado más que muchas expectativas, también un despertar y un poco de muestra de toda la realidad para el mundo de lo que sucede no solo en países como Qatar, que si bien es un país donde esta realidad se ve mucho más acentuada, sucede en todos los países del mundo, ya que en todos los países siempre hay una desigualdad y se vulneran los derechos y muchas veces se pasan por alto. Aún queda tiempo para que acabe este certamen, esta Copa Mundial, y nos olvidemos del tema de Qatar. Pero espero que este reportaje le sirva de reflexión a cada uno para que podamos darnos cuenta de cómo la injusticia cada vez se normaliza a nivel mundial. Y debemos hacer algo antes de que la injusticia se vuelva pan de cada día y una normalidad de la cual ya no podamos superar. Presentamos ante ustedes nuestro segmento de entrevista a cargo de Francesca Rossi. Claro, y verás, ahorita te voy a cambiar un poquito bastante de tema para hacerte una pregunta como coyuntural. Yo no sé si tú disfrutes del fútbol, pero ahora que estamos en época de mundial, el Mundial de Qatar se lo cataloga como el Mundial de la Sangre por
toda esta vulneración de los derechos que hay detrás de este evento tan importante a escala mundial. Entonces quería preguntarte, ¿tú qué piensas acerca de este evento y de que este evento se haya llevado a cabo en esta situación tan violenta, de este país que tiene esta situación y vive condiciones tan violentas? Mira, yo creo que hay que separar. Sí, disfruto el fútbol, por cierto. ¿Ya? Me gusta mucho el fútbol. Sigo el mundial, lo sigo muy atentamente. Y creo que hay que separar los espacios, ¿no? Con respecto a los fines de cada uno, ¿no? No suele ocurrir, y no ha pasado solamente con el Mundial de Qatar, ha pasado también, hubo cuestionamientos en el Mundial de Rusia anterior, los mismos cuestionamientos hubo en el Mundial de Brasil anteriormente. Siempre asoman los aspectos sociales en este tipo de eventos masivos o colectivos. Creo que nuestra primera responsabilidad es separar los problemas políticos, sociales, culturales, de los aspectos deportivos. En el momento que nosotros involucremos a los aspectos deportivos completamente en los temas políticos o sociales, posiblemente terminemos destruyendo un montón de espacios de los que disfruta gran parte de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que los derechos humanos, y volviendo a los derechos humanos, siguen siendo una deuda en todos los estados, no en tres o cuatro estados con diferentes culturas. No, Ujú. no es verdad, así no ocurre. A veces estamos acostumbrados a vivir nuestra cultura, pero no a ver nuestros problemas. Nuestros problemas, por ejemplo, en el Ecuador siguen siendo muy de exclusión, muy de discriminación, muy de pobreza. Si nosotros terminamos mezclando el deporte con estos problemas de pobreza, posiblemente ni siquiera tendríamos que auspiciar el Campeonato Nacional de Fútbol. ¿Por qué tenemos un Campeonato Nacional de Fútbol mientras tenemos situaciones de pobreza? ¿O por qué tenemos jugadores de fútbol que están ganando tanta plata mientras tenemos situaciones de pobreza? Entonces, si terminamos ligando eso tan estrictamente, seguramente no vamos a alcanzar respuestas adecuadas. A mí me parece que hay que separarlos. A mí me parece que hay que entender los eventos deportivos como lo que son, eventos deportivos. Eh, y hay que entender las situaciones de vulneración de derechos por cuestiones internas de los estados o por cuestiones políticas o por cuestiones sociales o culturales como lo que son. Hay que luchar por eso, hay que dar respuesta, pero yo no soy de las personas que creo que tengamos que mezclar estrictamente estos espacios que al final son espacios sociales. Claro. ¿Y consideras que tiene algo, bueno, que tiene algo que ver el hecho de que se haya escogido este país en específico para ser como el anfitrión del Mundial de esta ocasión? Porque, como tú dices, es verdad, siempre hay estas como quejas y reclamos con respecto al país que es sede del Mundial, como con Brasil, con Rusia, etcétera. Y justamente en este, o sea, ¿crees que influya de alguna manera? ¿Crees que em, existió algo detrás con el hecho de que haya escogido este país que constantemente vulnera los derechos de la gente? ¿Crees que podría funcionar como alguna manera de encubrir este hecho? El decir, bueno, son la sede del mundial y entonces nos olvidamos, ignoramos todo el hecho del contexto de violencia de este país. ¿Crees que tiene algo que ver? No creo, la verdad es que no creo que tiene que ver, creo que tiene que ver con otros intereses. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, por supuesto busca hacer los mundiales en países que puedan dar respuesta económica. Es fundamentalmente eso, ¿no? Difícilmente le va a dar un mundial a un país que no tiene la capacidad de dar respuesta económica a un evento de esta naturaleza. Y nosotros vemos en dónde se hacen los mundiales, son en países más fuertes y más poderosos, con vulneraciones de derechos también, en todos los que hemos mencionado, desde Ujú. los Estados Unidos en 1994 hasta Brasil, hasta Rusia, hasta Qatar. Todos tienen situaciones de vulneraciones de derechos humanos. No creo que se los haga con el ánimo de tapar este tipo de vulneraciones, porque la gente también ve, la gente no es tonta, la gente reconoce en dónde están ocurriendo cierto tipo de vulneraciones.
Me parece que escoger estos países tiene que ver con otro tipo de intereses económicos, completamente económicos, a nivel mundial. Y tampoco creo que los países terminen lavándose la cara respecto a la situación de vulneración de derechos porque organizan un evento de esta naturaleza. Es más, por otro lado, más bien quedan expuestos, ¿no? Porque la gente lo reclama, la gente lo dice, ahora existen las redes, lo ponen en redes, los cuestionan en redes, alguna información es real, otra información es exagerada, pero la gente lo dice, lo reclama, entonces quedan expuestos los países que realizan eventos de esta naturaleza, así que no creo que termine lavándoles la cara de ninguna manera. Ah, ya, muy bien. Y bueno, como para ir cerrando, y ajá, bueno, con una pregunta más acerca del mundial, ¿tú crees que, bueno, porque a partir de toda esta euforia que hay, no solo en Ecuador, sino en cada país que participa dentro de este evento, siempre se dice que este evento es como que une a la gente a través de la paz, a través del deporte, ¿no? ¿Tú consideras que sí hay un sentido de como unión global y por otro lado también como de nacionalismo por parte de cada país? ¿Crees que la gente se une como de manera pacífica para como, claro, para ver estos eventos deportivos que son tan importantes y claro, al ser deporte pregonan muchísimo el hecho de ser completamente pacíficos por netamente el entretenimiento de la gente? Yo creo que el deporte une, y no solamente el fútbol. Me parece que muchas asociaciones deportivas terminan uniéndose alrededor del deporte. Estoy hablando del básquet, estoy hablando del tenis, estoy hablando de todo tipo de deportes y no solamente del Mundial de Fútbol, sino de otro tipo de organizaciones deportivas, los Panamericanos, los Juegos Sudamericanos, las Olimpiadas, ¿no? Me parece que efectivamente el deporte si nos reconoce como países y si nos une. ¿Qué pasaría con el mundo si quitamos todo este tipo de eventos deportivos y solamente dejamos los eventos deportivos locales? Es decir, desaparezcamos las Olimpiadas, desaparezcamos el Mundial, desaparezcamos los Juegos Panamericanos y solamente practiquemos deporte a nivel interno. ¿Cómo sería el mundo? ¿No? Nos reconoceríamos en otros aspectos, nos veríamos, nos ubicaríamos. Yo creo que sería muy diferente y posiblemente sería más centralizado, más egoísta, me parece a mí, eh, más nacionalista posiblemente sería. Me parece que este tipo de contactos a través del deporte a nivel universal, efectivamente sí nos reconoce y sí nos une. Nos vemos en una próxima ocasión, queridos capitalinos. No te olvides de sintonizar a Contrarreloj. Información al instante.